El estetoscopio es un instrumento que nos va a permitir escuchar los ruidos que se producen en el cuerpo de forma espontánea. El examen mediante el estetoscopio se va a denominar auscultación. Este instrumento fue creado en Francia por el médico René Leney en 1819. Primero vamos a encontrar las olivas que estas se van a adaptar al oído. Posteriormente podemos encontrarnos unos tubos metálicos que se ajustan a la tensión de las vías celulares en el canal auditivo externo. Después de esto podemos encontrar un tubo flexible. Este puede ser sencillo o doble. Y finalmente vamos a encontrarnos lo que viene siendo el diafragma o membrana y la campana. El diafragma se utiliza para sonidos de alta frecuencia como el corazón y los pulmones, mientras tanto que la campana es para frecuencias bajas o neonatales. Ahora vamos a pasar a ver el video de cómo se puede ocultar correctamente. Para una ocultación de todas las válvulas, vamos a hacerlo por unos focos predeterminados, que estos se sitúan en dirección del flujo sanguíneo. En el segundo espacio intercostal derecho vamos a encontrar el foco órtico, mientras tanto que paralelamente en el segundo espacio intercostal izquierdo podemos encontrar el foco pulmonar. En el cuarto espacio intercostal izquierdo, en el borde external, podemos encontrar el foco de la válvula tricúspide. Y por último, en el quinto espacio intercostal izquierdo, correspondiendo con el ápex cardíaco, podemos encontrar el foco de la válvula mitral. Sin antes olvidarnos del foco de Ehrlich, que se va a situar en el tercer espacio intercostal izquierdo, en el borde external. De esta manera podemos escuchar todos los ruidos cardíacos que fluyen a través de los vasos. Gracias. ¿Alguna duda? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte.